Entonces, cuando hablamos de una fábrica, ¿sí? Cuando hablamos de una fábrica, aparece en lugar de mercadería, aparece materia prima. Entonces, la materia prima es deudor. Terrenos, deudor, edificio deudor, maquinaria deudor, herramienta deudor, marcas y patentes es deudor, es una cuenta que se amortiza, ¿sí? Es una cuenta que se amortiza, marcas y patentes. Los terrenos, edificios, maquinarias, herramientas son bienes, ¿no? Un terreno es un bien, edificios es un bien, maquinaria es un bien, las herramientas es un bien. ¿Y qué es activo? Todos los bienes y derechos. Y los bienes son activos y si es activo es deudor, ¿verdad? Muy bien. Compras también es deudor. Capital social. El capital es acreedor. Clientes es deudor. Clientes, recordemos que son las deudas que las personas tienen con la empresa por haberles vendido mercadería al crédito. Yo le vendo a alguien y no me paga, es mi cliente, ¿verdad? Entonces, clientes es deudor. Ahora, mano de obra directa. Mano de obra directa, indirecta, sueldo de administración, sueldo sala de ventas, bonificación incentivo de administración, bonificación incentivo sala de ventas, cuotas patronales de fábrica, cuotas patronales de administración, cuotas patronales sala de ventas. Miren, todas se fueron como deudor. ¿Por qué? Porque yo les dije, sueldos, bonificaciones y cuotas patronales, ya sean de fábrica, de administración o de ventas, todas son pérdidas. Lo que no les había comentado es la mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa e indirecta es lo mismo, son salarios, son sueldos, solo que como estamos trabajando un cierre contable de una fábrica, entonces ya no se le llama sueldos a los de fábrica, sino que se le llama mano de obra, ¿verdad? Lo que ustedes aprendieron también en la teoría, ¿verdad? En las exposiciones. La mano de obra puede ser directa o indirecta. La mano de obra son los sueldos que se le pagan a las personas que trabajan en la fábrica. Es mano de obra directa cuando manipula el producto. Es indirecta cuando no lo manipula. Un cortador, un planchador, un costurero manipula el producto, es directo. Un supervisor es indirecto porque no manipula el producto, solo vigila. Son cosas, son teoría pues que uno ha leído, ha aprendido. Entonces, la mano de obra, ¿qué es? Son sueldos. Entonces, por lo tanto, son gastos y los gastos van en pérdida y si es pérdida es deudor, ¿sí? Deudor. Entonces ahí solo una cuenta tenemos de acreedor y todo lo demás deudor. Muy bien, ahora vamos con el lado derecho. Proveedores. Proveedores ya sabemos que es un pasivo, entonces es acreedor. Iba por cobrar, dice por cobrar, entonces es deudor. Gastos. Dice la palabra gasto. Sobre compra de materia prima, deudor. Préstamo bancario. Los préstamos es acreedor. Grasas y aceites. Normalmente va a aparecer esta cuenta grasas y aceites porque como es una fábrica, son cierres contables de empresas industriales, normalmente tienen máquinas y las máquinas
usan aceite y grasas, ¿verdad? Hay que aceitarlas para que funcionen bien, hay que engrasarlas, por lo tanto es un bien de la empresa, entonces es deudor. Acá viene algo interesante, que también es como un tip, es una regla, ¿sí?, que tenemos que seguir. Las devoluciones y rebajas es algo simple y sencillo. Dice, devoluciones y rebajas sobre materia prima. Si la compra de materia prima, ¿dónde está compra de materia prima? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Si la compra de materia prima es deudor, su devolución es lo contrario, ¿sí? Si compra de materia prima es deudor, su devolución es lo contrario. Es decir, si compras de materia prima es deudor, su devolución va a ser acreedor. Si compras de materia prima va en costo de producción en el debe, su devolución va a ir en el costo de producción, pero en el haber. Entonces siempre van a ser, por decirlo así, cuentas contrarias. Si una va en el debe, la otra va en el haber. Si una va en el deudor, la otra va en el acreedor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por lo tanto, la devolución sobre compras de materia prima va a ser acreedor. Intereses gasto, deudor. Dice la palabra gasto. Intereses, gasto. Si dice gasto es deudor. Ventas. Ventas es ingreso. Por lo tanto es acreedor. Comisiones percibidas. Dice la palabra percibido. Percibidas. Es ganancia. Por lo tanto es acreedor. Devoluciones y rebajas sobre ventas. Es lo mismo que las compras. ¿Sí? Compras de materia prima, su devolución es lo contrario. Ventas es acreedor, su devolución es lo contrario. O sea, deudor. Y ahí, siguiendo ese patrón, no se pierden. Compras de materia prima. Compras de materia prima es deudor. Y luego aparece devoluciones y rebajas. El profe dijo que era lo contrario. Entonces, deudor, el otro es acreedor. Ventas. Ventas es acreedor. Y luego encontramos devoluciones y rebajas sobre ventas. Las devoluciones es lo contrario. Si ventas están en acreedor, devoluciones va a estar en el debe. En el deudor. ¿Sí? En el deudor. Cualquier cuenta que diga deudores. Esta cuenta dice deudores empleados. Entonces es deudor. IVA por pagar. IVA dice por pagar. Entonces es acreedor. Multas y recargos. Multas quiere decir de que iba manejando una persona, un trabajador de la empresa, iba manejando un carro de la empresa, lo pararon y le dieron una multa. Entonces para la empresa es una pérdida. Y si es una pérdida es deudor. ISR trimestral por acreditar. La cuenta dice por acreditar, entonces es deudor. Anticipo sobre compras de materia prima. Es deudor.
El anticipo es como el exigible que les mencioné, es pagar por anticipado. Por eso dice aquí anticipo. Es un pago anticipado. Entonces es deudor. Impuesto único sobre inmuebles. Recuerden que pagar impuestos es una pérdida. Aquí dice impuesto único sobre inmuebles, pérdida. Pero recuerden siempre la otra parte. Si hubiera dicho por pagar, entonces ya no es pérdida, es pasivo. Entonces recuerden siempre esa partecita, ¿verdad? Si hubiera dicho acá impuesto único sobre inmuebles por pagar, pasivo. Impuesto único sobre inmuebles por cobrar, es activo. Entonces eso también ténganlo muy en cuenta, ¿verdad? Por decirlo así, como el apellido de la cuenta, ¿verdad? Digamos que esas pequeñas terminaciones, ¿verdad? Por pagar, por cobrar, pagado por anticipado, es como el apellido de la cuenta. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para clasificar bien. Inversiones. Las inversiones les dije que eran activo, entonces es deudor. Intereses percibidos. Toda cuenta que diga percibido es ganancia. Entonces es acreedor. Deudores varios. Si dice deudores es activo. ISR retenido por pagar sobre compras. Si dice por pagar es acreedor. Miren, ahora les pregunto, lo que les acabo de explicar o lo que les expliqué anteriormente, ¿lo aplicamos aquí? ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Sí se aplicó lo que les expliqué o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es importante que lo pongamos en práctica. Bien. Lo vamos a pegar en la presentación para que lo tengamos. Ahí estamos. Muy bien. Ahora entonces pasamos a nuestras partidas de ajuste. Pero antes de pasar a las partidas de ajuste, vamos a ver algunas consideraciones porque eso también es muy importante. ¿Y cuáles son esas consideraciones? Ahorita las vamos a ver. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un cierre contable y antes de empezar con los ajustes, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Primero, régimen del ejercicio. ¿Sí? Como bien sabemos,
hay ejercicios que vienen por un régimen de los artículos 19 y 172 y hay ejercicios que vienen del régimen 43 y 173. Entonces tenemos que darnos cuenta del ejercicio, ¿verdad? De qué artículo se va a trabajar. Eso es uno. Y dos, también nos tenemos que dar cuenta del periodo que se va a trabajar y eso sí es fundamental. Periodo en que se va a trabajar. Si es un año completo o fracción de año. Eso es muy importante que nos demos cuenta, ¿sí? El periodo que se va a trabajar, si es un año completo o es fracción de año. Si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio específicamente dice su primer ejercicio contable extraordinario de 9 meses, comprendido del 1 de abril al 31 de diciembre del presente año. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? De que no vamos a trabajar un año completo, sino que vamos a trabajar únicamente 9 meses. ¿Y eso en qué incide? ¿En qué nos afecta? ¿Por qué lo tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, cuando nosotros estamos o vamos a realizar el primer ajuste de las depreciaciones y las amortizaciones, tenemos unos porcentajes para calcular las depreciaciones y amortizaciones. Esos porcentajes son anuales. Entonces, al momento que nosotros saquemos la depreciación de un vehículo, le aplicamos el porcentaje, el resultado que obtenemos es la depreciación de un año. ¿Y estamos trabajando un año? No, estamos trabajando 9 meses. Por eso es que es importante tomar en cuenta el periodo que se va a trabajar, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Muy bien. Vamos a continuar con las consideraciones. O vamos a hablar una vez de los porcentajes de depreciación. Entonces aquí vamos a insertar una tabla de 3 .
Entonces vamos a tener acá el número, aquí la cuenta y acá porcentaje anual. Muy bien. Vamos a ver qué tan pilas están. Yo voy a ir colocando los nombres de las cuentas y ustedes me dicen qué porcentaje se le aplica. Muy bien, entonces vamos a colocar vehículos de reparto, vamos a colocar mobiliario y equipo, equipo de computación, vamos a colocar, vamos a ver, los vehículos, inmuebles, vamos a hacer edificios. Muy bien, tenemos el edificio, tenemos herramientas, tenemos maquinaria, muy bien. ¿Alguien me puede decir los porcentajes? ¿Nadie se recuerda? Profe, creo que los primeros dos son del 20%. Muy bien, 20% le corresponde al vehículo de reparto, 20% le corresponde al mobiliario y equipo, al equipo de computación. Creo que es el 33.33%. Muy bien, 33.33%. Acá le vamos a poner una observación que el tercer año es 33.34%, porque eso también es importante saber. Cuando hablamos de un porcentaje de depreciación anual, ¿sí? Cuando hablamos de un porcentaje, en este caso, por ejemplo, vehículos es el 20%. Eso lo que quiere decir es que el vehículo va a perder el 20% de su valor cada año, ¿verdad? Entonces,
El primer año 20, el segundo año 20, pero ya en acumulado llevaría 40%. El tercer año 20, pero en acumulado ya llevaría 60. El cuarto año 20, ya llevaría acumulado 80. Y el quinto año 100, y ya llevaría acumulado el 100%. Es decir, después del quinto año, ese vehículo ya no vale nada. Eso es lo que quiere decir. Si es 20%, 20 el primer año, 20 el segundo, 20 el tercero, 20 el cuarto y 20 el quinto. O sea, 20, 40, 60, 80, 100. O sea, en 5 años pierde su valor por completo un vehículo. Igual el equipo de computación. Perdón, el mobiliario y equipo. Pero el equipo de computación es más rápido. Tiene un porcentaje mayor, el 33.33 más 33.33 serían 66.66. Si le sumamos 33.33, sumaría 99.99. ¿Y qué pasa con un centavo? Por eso es que el tercer año se le aplica el 33.34 para que sume el 100%, para que se deprecie totalmente. ¿Sí? Entonces esos son los porcentajes. Del edificio es el 5%, y acá puse yo algo muy importante, que cuando el edificio es 5%, pero ¿qué pasa cuando la cuenta se llama inmuebles? Cuando la cuenta se llama inmuebles significa que va incluido el terreno y va incluido el edificio. De la cantidad que tiene inmuebles, 30% es para el terreno, y de la cantidad total de inmuebles, el 70% es del edificio. Entonces, solo se deprecia el edificio. Entonces, cuando la cuenta se llama inmuebles, yo tengo que sacar el valor del edificio. Por ejemplo, es un caso hipotético. Si el inmueble tiene 100.000, yo tengo que sacar el valor del edificio. 100.000 por el 70%, 70.000. Y sobre los 70.000 le voy a sacar la depreciación. Por eso tengo que hacer una separación cuando la cuenta se llame inmuebles. Aparte el terreno, aparte el edificio. ¿Qué es lo que me interesa depreciar? El edificio. Entonces yo le tengo que aplicar el 70% para saber cuánto vale el edificio. Ya cuando sé cuánto vale el edificio, entonces a esa cantidad le aplico el 5%. ¿Sí? Herramientas, el 25%. Porque las herramientas se arruinan rápido. En 4 años las herramientas se las roban, se desgastan, se pierden. Entonces el 25%. Y la maquinaria, el 20%. No sé si se me escapa alguno o están todos. Tal vez hay alguno que no he incluido. Bueno, si no hay ninguno, entonces pasamos a las amortizaciones. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer ajustes, lo primero que yo tengo que ver, pues cuáles son las cuentas que voy a depreciar. Por ejemplo,
Ya había dicho, ¿verdad?, que el terreno no se va a depreciar. El edificio sí. Entonces esto lo tengo que depreciar. Tengo maquinaria. Este también se deprecia. Tengo herramientas. Este también lo tengo que depreciar. Normalmente siempre aparecen al inicio las cuentas de depreciación. Ya más adelante normalmente no aparecen, siempre aparecen al inicio. Entonces aquí estas tres que están juntitas, las 5, las 6 y las 7, son las que tendríamos que depreciar. ¿Sí? Ahora vamos con las amortizaciones. Para eso me sirve esta tablita, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver de estas, cuáles están en mi ejercicio. Entonces ya vengo yo y busco en mi tablita, bueno, tengo vehículos de reparto, no tengo, entonces esta no. Tengo mobiliario de equipo, así tengo, entonces tengo que depreciar eso en el 20%. Equipo de computación, vamos a ver, tengo equipo de computación y ahí pues voy sacando qué cuentas voy a depreciar. Ahora con la amortización, vamos a amortizar los gastos de organización, de instalación o de constitución. Cualquiera que se llame gastos de organización o de instalación o de constitución, o algunos se llaman de organización e instalación, ¿verdad? Ambos son el 20%. También están las marcas y patentes, que también es un 20%. También está el crédito mercantil, que también es un 20%. También está el derecho de llave. El derecho de llave es el 10%. Cualquiera de esas cuentas les puede aparecer. Entonces, cuando les aparezca o cuando revisen el ejercicio, ustedes tienen que ver si aparece alguna de estas cuatro. Si aparecen marcas y patentes, significa que sí tenemos que depreciar, amortizar, perdón. Si aparece crédito mercantil, esa cuenta la tenemos que amortizar. Y si aparece derecho de llave, ya sabemos que tenemos que amortizar. Solo las que aparecen en la tablita son las que se amortizan. Entonces ahí tenemos nuestras tablitas de porcentajes de depreciación y nuestra tablita de porcentajes de amortización. Como les comenté al inicio, la depreciación es el desgaste. Se calcula una depreciación para sacarle ese desgaste, esa pérdida de valor que va teniendo los activos fijos, o sea, los que tenemos acá. Un vehículo, usted saca de la agencia un vehículo y al año ya no vale lo mismo. Al segundo año, menos. Al tercer año vale menos. Al cuarto año vale menos. Al quinto año vale menos. Y así sucesivamente. Según la ley, pues son 5 años, ¿verdad? Según la ley, dice que son 5 años los que tiene para depreciarse. Pero sabemos que un auto, pues dura mucho más, pues, ¿verdad? Entonces, dependiendo del cuidado y del kilometraje, y que si no lo ha chocado, etcétera, etcétera. Entonces,
así va a ser el valor, ¿verdad? Entonces hay automóviles que después de los 5 años, pues todavía se venden en buen dinero o se venden en bastante caros por el cuidado que le ha tenido la persona, ¿verdad? Pero normalmente en fábricas cada poco cambian ¿cómo se le dice? Sus flotas, ¿verdad? De motos o de carros. Pasan 3 años y se deshacen, o sea, los venden esos autos y compran nuevos o motos. ¿Por qué? Porque van perdiendo su valor. Y a veces los dan baratos, ¿verdad? Porque según la ley para la empresa, pues si ya pasaron 3 años, 20, 40, 60, ya perdió el 60% de su valor, ya solo vale un 40%. Entonces los vende a ese 40% que todavía tienen de valor y salen baratos, ¿verdad? Entonces, las personas que trabajan ahí, personas que saben, que conocen, ahí van a ir a comprar sus carros, buenos carros, porque los dan barato, ¿verdad? Entonces son políticas de una empresa, de ciertas empresas. Entonces ese es el objeto de sacar la depreciación, ir eh, actualizando ese valor del activo. Si ya pasaron 3 años, significa de que ya tiene una depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada es la que se le resta al bien para saber cuál es su valor real, ¿verdad? Que más adelante pues les voy a explicar de qué es lo que estoy hablando. Entonces, depreciaciones son la pérdida de valor, el desgaste que va sufriendo los activos fijos, o sea, los que tenemos acá. Entonces tenemos que depreciar los que tenemos acá. Tenemos que ir viendo cuáles sí aparecen en nuestro ejercicio y cuáles no. Los que sí aparecen se deprecian. Ahora la amortización. Muchas veces solo nos dicen, miren, aplíquele el 20% y ya, pero ¿qué es? La amortización son gastos que ha hecho una empresa, ya sea al inicio o por ejemplo por comprar una marca. Por ejemplo, usted dice, mire, yo quiero vender Burger King. Usted tiene que comprar los derechos de marca y la patente, la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere vender pollo campero y quiere tener su franquicia, usted tiene que comprar esa fórmula, esos ingredientes, esa receta. Entonces la empresa gasta un dineral, ¿verdad? Al inicio del negocio. Entonces, para que no, digamos que no se vea afectada la empresa, entonces la ley dice, miren, ese gasto de fórmula, ese gasto de la receta, póngalo como marcas y patentes y cada año lo va deduciendo un 20%. Entonces ahí se aliviana la empresa. Por eso son las amortizaciones. El crédito mercantil. Se fusionan dos empresas. Una empresa tiene más prestigio que la otra. Entonces, como se fusionó una que tiene mucho prestigio y otra que no, entonces la empresa que tiene prestigio pide un crédito mercantil y dice, mira, nos vamos a unir, pero yo tengo más prestigio, entonces yo quiero más capital. Yo quiero que se me reconozca un crédito mercantil. Entonces, son como ese tipo de inversiones, tipo de gastos que hace la empresa al inicio. Entonces, la ley permite que todo el gasto se diluya, ya sea en 5 años o como el derecho de llave en 10 años. ¿Ya? El derecho de llave es el único que es el 10%, todos los demás el 20%. Por ejemplo, en este ejercicio aparece marcas y patentes. Aparece marcas y patentes, entonces lo tengo que amortizar.
¿En qué porcentaje? Ah, el 20%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes y señoritas, yo creo que